fuerte abrazo a todas y a todos y a los obispos que me han invitado y realmente para mí es una alegría siempre que hablo de la iglesia y en ese camino de conversión y de reforma en el que todos y todas estamos llamados y estamos implicados, ¿no? Desde nuestro bautismo y la responsabilidad que de él deriva como sujetos en la iglesia. Yo les compartiré unos minutos sobre lo que significa esta iglesia que escucha y que aprende de lo escuchado en su camino hacia una iglesia que sea ella toda sinodal, porque es muy distinto decir una iglesia con prácticas sinodales, que es lo que estamos hoy en día haciendo, a una iglesia que pase a ser toda ella sinodal. Un primer punto para la reflexión. El Concilio Vaticano II, que es la fuente, que es el texto y el espíritu de nuestra recepción actualmente como iglesia, ya es un concilio que se plantea como de renovación y de reforma. Y el Papa Juan XXIII, tanto también como el Papa Pablo VI, ambos hablan de este concilio. Uno dice concilio de renovación de toda la iglesia, el otro habla de un concilio de reforma de toda la iglesia, pero luego en el decreto sobre el ecumenismo se nos da una expresión muy hermosa porque se dice que esta reforma y esta conversión de la iglesia se da por fidelidad a Jesucristo. Este es un aspecto fundamental. Cualquier proceso de conversión y de reforma en la iglesia está conectado, vinculado directamente a un seguimiento de Jesús y a la fidelidad a este seguimiento. Durante los debates del concilio, hay un cardenal, Suenens, que fue el arquitecto de esta eclesiología del pueblo de Dios, de la Lumen Gentium, y él escribe un libro muy interesante que se llama La corresponsabilidad, precisamente. Y luego del concilio, sacando un poco la reflexión que ofrece en ese libro, encontramos una expresión muy diciente para hoy, para todos y todas nosotros hoy en día, cuando él dice que hay dos elementos que son los fundamentales en la renovación de la iglesia desde el concilio. Y él dice, el primero es la imagen de pueblo de Dios como totalidad, no como individuos agregados, sino como una totalidad de fieles. Y el segundo, dice el cardenal Suenens, es la corresponsabilidad en la misión que deriva de ese pueblo de Dios como totalidad. Aquí se nos están dando las dos claves para entender lo que hoy estamos viviendo también en esta recepción del concilio de la eclesiología Pueblo de Dios, capítulo segundo de la Lumen Gentium, y de ahí la corresponsabilidad en la que todos los sujetos eclesiales, laicado, vida religiosa, presbiterado, episcopado, pontificado, están en relación de corresponsabilidad en función de la misión de la iglesia. El Papa Francisco hace una recepción de este llamado, recepción que había sido iniciada con Pablo VI cuando tuvo que implementar cantidad de reformas como la de la curia, como la creación de nuevos ministerios, luego el derecho canónico que deja abierto el proceso de reforma, se culmina posteriormente hacia los años 80, pero todo ese proceso de cambio, Francisco hoy en día, leyendo esa praxis de Pablo VI, la rescata y en su primera Eucaristía en Santa Marta, él dice lo siguiente, que es muy interesante, porque ahí es cuando dice la Ecclesia semper reformanda, con esas expresiones que conecta no solo al concilio, sino al llamado que hizo Pablo VI en la clausura. Por tanto, se comienza entonces un pontificado que luego en Evangelii Gaudium marca un programa de cómo hacernos sujeto en esa iglesia pueblo de Dios, y esto supone una conversión pastoral, como dirá él, retomando
ese concepto de Santo Domingo, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en el número 30, y retomando Aparecida cuando habla en el 2007 de también esta conversión pastoral. Santo Domingo nos invita a que sea una conversión, dice, de la praxis personal y comunitaria, de las relaciones de igualdad y de autoridad, de las estructuras y los dinamismos en la iglesia. Aparecida nos dice el cómo lograr esto y nos da los valores que son valores propios de una iglesia sinodal. Apertura, diálogo, dice, disponibilidad para la corresponsabilidad y para la participación efectiva de todos los fieles. Estos dos textos confluyen en ese llamado que luego, a partir del 2015, Francisco hace hacia una iglesia sinodal. Hemos escuchado muchas veces que la sinodalidad pareciera que se inicia con Francisco como un llamado que él hace personal. Sin embargo, él mismo aclara en una entrevista reciente a la Argentina, donde él enfatiza lo siguiente, y leo el texto porque nos puede ayudar hoy en día a comprender que hay una continuidad del llamado del concilio con lo que él recibe de parte de los cardenales en el cónclave como misión y lo que está implementando. Y él dice lo siguiente: las cosas que hice no las inventé ni las soñé después de una indigestión. Recogí todo lo que los cardenales habíamos dicho en las reuniones precónclave que debía ser el próximo papa. Dijimos ahí las cosas que había que cambiar. En este desafío es que se sitúa el llamado que hace Francisco a enfrentar el peso de una cultura heredada en la iglesia de clericalismo y de un ejercicio de autoridad en el cual solo algunos, término técnico en la iglesia para decir los que tienen la autoridad, deciden y hacen la vida eclesial sin la participación efectiva de todos. Todos, término para decir pueblo de Dios en su totalidad. El punto de partida que recoge Francisco y que viene del concilio es ese llamado que hizo el cardenal Suenens a una iglesia pueblo de Dios. ¿Qué significa esta iglesia pueblo de Dios en una vida eclesial de corresponsabilidad? Un punto que nos ayuda a entender este giro. Cuando leemos la Lumen Gentium, Constitución sobre la Iglesia, él tiene una secuencia, una estructura. El primer capítulo habla sobre el misterio de la Iglesia, el segundo capítulo sobre el pueblo de Dios y el tercer capítulo sobre la jerarquía. ¿Cuál es la importancia de esta secuencia? Que el segundo capítulo para los padres conciliares, como leía a Suenens anteriormente, es el capítulo que permite comprender a la iglesia en su esencia y en su operar. Los otros capítulos que se refieren a la jerarquía, a la vida religiosa, al laicado, se leen a la luz de este capítulo, al decir todos y todas somos cristifideles. Por el bautismo somos fieles y por tanto nos constituimos en sujetos con una dignidad bautismal que nos concede la igualdad en la corresponsabilidad para la misión. La Comisión Teológica Internacional escribe un documento que siempre invito a que se lea sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia y dice: la jerarquía eclesiástica está puesta al servicio del pueblo de Dios. Capítulo 3 al capítulo 2. En otras palabras, con esta noción se nos está dando ya desde el concilio, recepcionado hoy nuevamente por Francisco, esta visión de que en la iglesia todos y todas somos necesarios para la realización de su misión. No puede ser realizada por unos pocos mientras el resto solo es un objeto de la misión. Este giro fundamental, este giro eclesiológico que nos deja el concilio,
nos ofrece en Lumen Gentium, en el número 32, una frase muy hermosa, porque dice: cada miembro está al servicio de los otros miembros, de modo que los pastores y los demás fieles estén vinculados entre sí por recíproca necesidad. Una frase hermosa: recíproca necesidad. Las traducciones a veces no son fieles, y algunos de los textos conciliares, cuando son traducidos, pierden el sentido de la necesidad mutua entre todos los sujetos eclesiales. No hay alguien en la iglesia que pueda realizar su vocación sin el resto de los fieles, en cuanto somos todos y todas pueblo de Dios, sujeto de la evangelización. Esta recíproca necesidad marca entonces la forma como se va construyendo y como nos vamos constituyendo en iglesia, pueblo de Dios. Francisco entonces dirá: el modo como nos constituimos en pueblo de Dios es a través de la sinodalidad. Es decir, hay una profundización de esta eclesiología. No es un invento, no es una expresión nueva, es la tradición de la iglesia que se recepciona a la luz de la eclesiología del pueblo de Dios y se madura y se profundiza. Ser una iglesia sinodal es una iglesia en la que vamos constituyéndonos corresponsablemente en todo lo que corresponde a la iglesia en su vida, en sus dinámicas, en sus estructuras, en sus relaciones, en su misión, en fin. Dice Francisco, y unas palabras que dijo antes de la inauguración del sínodo, unos días antes, hablando como obispo de Roma a su diócesis, que es Roma. Y él dice ahí que la sinodalidad no es el tema o el capítulo de un tratado de eclesiología. En el discurso nos dice: tampoco es una moda, dice el Papa, no es un eslogan, no es un término a instrumentalizar en nuestros encuentros. La sinodalidad, dice Francisco, expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo, su misión. Por ello hablamos de una iglesia sinodal, evitando que sea un título entre otros. Esta última expresión es muy importante porque no es una iglesia que puede o no ser sinodal. No es una alternativa, es la esencia, como decía el documento anteriormente leído, la esencia, el modo de ser y operar, el modo de vivir y de manifestarse. La iglesia es sinodal. Francisco nos deja otra expresión que ha repetido solo en 2 oportunidades. Una, cuando se reunió con el comité del CELAN en Río de Janeiro, y esta segunda en el 2015, cuando habla de la institución del Sínodo de los Obispos a los 50 años. La expresión es lo que Dios quiere. La primera vez la dice en relación a la conversión pastoral y aparecida. La segunda vez la dice en relación a la sinodalidad. Cuando habla de la sinodalidad, dice que es lo que Dios espera para la iglesia del tercer milenio, no para la de ahora, para la de 10 años, para la de todo un milenio. El primer milenio, esta frase es bien clara y diciente en el contexto de la historia de la iglesia, porque el primer milenio es el milenio de la diversidad de iglesias, teologías, liturgias. San Cipriano, que era el modelo que se usó para el documento preparatorio del sínodo, en este primer milenio tenía la práctica de la cultura del consenso. Y él decía que no tomaba una decisión si no había pedido consejo al presbiterio y luego construido el consenso con el resto del pueblo de Dios. Esa práctica sinodal del primer milenio es un ejemplo del ejercicio episcopal al interior del pueblo de Dios que se nos ofrece hoy. Francisco, al decir tercer milenio, está dejándonos el desafío entonces de pensar la iglesia que viene, pero que tiene que ser iniciada a partir de nuestro compromiso hoy. De ahí dice
lo que el Señor nos pide está ya, en cierto modo, contenido en la palabra sínodo, caminar juntos. Pero esta expresión, caminar juntos, laicos, pastores, obispos de Roma, obispo de Roma, ¿qué significa? Porque la decimos mucho y ciertamente significa o puede significar para algunas personas algo emocional, caminar juntos, hablar. Sin embargo, donde aparece definida por vez primera es en el documento preparatorio del sínodo sobre la sinodalidad en los números 28 y 29. En el documento preparatorio, en el número 28, dice que caminar juntos se refiere a las iglesias particulares, las relaciones entre los sujetos, entre todos nosotros como fieles, entre los fieles y los pastores, y entre los organismos y en los organismos de participación. Y finalmente dice en las parroquias. Es decir, la expresión caminar juntos en el número 28 nos habla de la iglesia en sus relaciones y sus estructuras. Pensar cómo se da eso ahí. Y en el número 29 nos dice la iglesia que camina junto a la entera familia humana. La iglesia en su misión, en su salida, en su estar con el otro, con la otra, con el pobre. Por ello, estamos ante una manera de entender hoy en día que este sínodo nos da la oportunidad de pensar a la iglesia, así como el concilio fue un concilio eclesiológico. ¿Qué significa ser iglesia? El actual sínodo nos coloca ante la pregunta análoga. ¿Qué significa caminar juntos? ¿Qué significa ser iglesia sinodal? Esto nos coloca un desafío inmenso, porque ¿cómo podemos ser corresponsables si las instituciones en las que hacemos vida no favorecen un modelo de corresponsabilidad? Y esto es un reto porque muchas veces en las instituciones tenemos unas visiones piramidales o lineales donde alguien solo toma una decisión y el resto solo la ejecuta. Si la institución es corresponsable, tenemos que ver cómo se integran la totalidad de los sujetos eclesiales, laicado, presbítero, vida religiosa, episcopado, en el proceso de pensar la misión de la iglesia, y por eso se distinguen dos cosas: la elaboración de las decisiones pastorales y la toma de decisión de las decisiones pastorales. Esta distinción la hace el documento de la Comisión Teológica Internacional. ¿Y qué significa? En la elaboración de cualquier decisión pastoral, estamos todos y todas corresponsablemente llamados a participar. En la toma de decisiones pastorales, la autoridad respectiva es quien se responsabiliza, toma la decisión, habiendo participado del proceso de elaboración con el resto de los fieles. Hoy en día, eso es lo que el sínodo de la sinodalidad asume como un proceso. Estamos en la dinámica de escucharnos, discernir, consultar, trabajar en conjunto, porque estamos produciendo la elaboración de decisiones que luego a quien le corresponde serán tomadas. Pero viene de la base esa construcción de una iglesia que tiene que pensarse hoy en día. La sinodalidad se alimenta, se nutre y madura con ese principio de la canonística medieval que decía: lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos, que es la expresión que usa el Papa en ese discurso a los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos. Porque esto da la idea de una imagen en la que todos y todas en la iglesia somos sujeto de la evangelización, no objeto de la recepción de la evangelización. Y esto cambia y hace un giro eclesiológico, porque hoy en día podemos decir que al hablar de iglesia, inmediatamente tiene que ser definida con la palabra corresponsabilidad.
Y esto ha supuesto hoy en día, como ha salido en las consultas del sínodo, en casi todos los continentes dicen lo mismo, ha supuesto que se recupera la teología del bautismo y la dignidad que esto conlleva para cada uno de los fieles en la iglesia. Porque todo bautizado, por ser bautizado, es protagonista, sujeto de la misión. Y por tanto, si la iglesia sinodal vive al servicio de la misión, cada uno y cada una está al servicio de esa misión. Pablo VI decía una expresión hermosa en Evangelii Nunciandi, porque él decía que esa iglesia que evangeliza es evangelizada. Una dinámica muy hermosa en el proceso de conversión de una iglesia. Hoy decimos, análogamente, una iglesia que escucha, aprende de lo escuchado. Es la recepción de lo que decía Pablo VI. Por ello, entonces, este proceso que estamos viviendo nos deja ese reto. ¿Cómo institucionalizar en nuestra iglesia estos valores de corresponsabilidad, de elaboración en conjunta de las decisiones pastorales, de pensar en conjunto una visión de iglesia? Y pongo el ejemplo concreto del obispo en mi diócesis, que empezó un proceso desde hace algunos años de reforma de la diócesis, y en el mes de enero pasado se publicó finalmente el plan pastoral a 10 años, donde ofrece la reforma integral de la diócesis. ¿Y qué significa esto? Para poner una de las cosas que hizo que alimentan la corresponsabilidad en todos los niveles. Primero, descentralizó los consejos pastorales. Lo que actualmente existe es el Consejo Pastoral Parroquial y está el Consejo Pastoral Diocesano, y tenemos esas dos instancias como instancias de consejo y elaboración de decisiones. En el Consejo Parroquial descentralizó la parroquia, lo que llamamos comunidad de comunidades, creando pequeñas zonas dentro de esa gran comunidad de la parroquia con consejos zonales, donde los líderes locales, ejerciendo la misión para esa realidad específica de esa zona, construyen, elaboran, idean sus propias prioridades pastorales porque las zonas son distintas. Los consejos pastorales zonales son representados en el Consejo Pastoral de la parroquia. La parroquia, como comunidad de comunidades, es una parroquia que tiene esa idea de consejo de consejos. Los consejos van consultando, discerniendo, proponiendo, construyendo la decisión pastoral. Estos consejos parroquiales a la vez son representados en el Consejo Pastoral Diocesano. Cuando llega el Consejo Pastoral Diocesano, la elaboración de un plan pastoral ha venido de abajo hacia arriba, y la cadena ha permitido que cada uno se sienta sujeto, corresponsable en la misión que se realiza en esa diócesis. Es un cambio que implica mentalidad y que implica institución. Hoy en día, este tipo de cambios se están dando en muchas diócesis, aunque a veces no lo sepamos o no se vean, y se dan por este concepto: cómo poner en práctica institucional la corresponsabilidad, el hecho de estar al servicio todos y todas a la misión de la iglesia. Para ir concluyendo y dar el espacio a la reflexión y luego al diálogo en la plenaria, que será mucho más rico, Francisco nos deja este desafío para el tercer milenio. No es un desafío de 10 años, es una responsabilidad inmensa. ¿Cómo construimos una iglesia, toda ella sinodal, y por tanto que su comunión la realice a través de la participación y la corresponsabilidad? Y por tanto, una iglesia que no se conforme con un cambio puntual,
sino que se viva en conversión y en reforma permanente, como ya lo dice en Evangelii Gaudium, retomando y recepcionando Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II. El documento para la etapa continental del sínodo, el que acabamos de hacer discernimiento para la síntesis que luego salieron en cada continente, dice lo siguiente en el número 101. Caminar juntos como pueblo de Dios requiere que reconozcamos la necesidad de una conversión continua, individual y comunitaria, en el plano institucional y pastoral. Y esta conversión se traduce en una reforma igualmente permanente de la Iglesia, de sus estructuras, de su estilo, siguiendo las huellas del impulso del ayornamiento del Concilio Vaticano II. Esto lo dicen las voces consultadas en el proceso sinodal, recogido en el documento continental para la fase continental en el número 101. Como vemos, da una idea orgánica, una iglesia donde la conversión es en todos y a todos los niveles, individual y comunitaria, institucional y pastoral, y a la vez implica una reforma que supone estructuras y estilos, dinámicas. Hoy en día se nos aporta algo que podemos profundizar, aprovechar en una parroquia, un consejo pastoral, en cualquier instancia eclesial. Nuevas dinámicas comunicativas para una conversión sinodal. La escucha, el discernimiento en conjunto, la elaboración en conjunto desde lo que cada uno puede aportar en su propia profesión, en su propia vocación, en su propio servicio, y esto lleva entonces a construir un modelo en el que estamos llamados a reaprender a relacionarnos con nuevas dinámicas comunicativas en la iglesia. Ninguno de nosotros nació aprendido a escuchar. Ninguno de nosotros nació ya aprendido a discernir. La iglesia tiene el reto de emprender procesos de formación que ayuden a estas dinámicas comunicativas para que sean esenciales, ordinarias en nuestra vida eclesial. Ese paso del yo al nosotros eclesial solo se puede dar cuando en estas dinámicas comunicativas podamos sentirnos que hablamos, que somos consultados, que discernimos en conjunto. En un consejo pastoral donde no se apliquen estas dinámicas en función del nosotros eclesial, es un consejo pastoral que termina siendo insignificante porque solo se convierte en un lugar de información, no en un lugar de constitución del nosotros eclesial. Muchas veces en las parroquias tenemos 15, 20 movimientos eclesiales, pero cada uno hace su vida propia. Y el consejo pastoral, en vez de ser el centro coordinador, animador, pensador de la vida pastoral de la comunidad entera, se convierte en una instancia donde solo se da una información, cada movimiento eclesial tiene su propia vida y la comunidad, que es el sujeto de esa parroquia, termina siendo puesta a un lado y fragmentada en pequeños proyectos pastorales. Por eso el consejo pastoral hoy en día, en el documento de la Comisión Teológica y en el sínodo, lo que ha salido es asumirlo como la instancia de realización más adecuada de la sinodalidad en la iglesia, porque es la instancia donde estas dinámicas comunicativas nos permiten sentirnos sujetos a hablar, consultando, aconsejándonos, discerniendo en conjunto, orando como comunidad para pensar juntos la misión en esa comunidad concreta en la que hacemos vida. Solo dejo para terminar una reflexión que hizo Congar, el gran perito del concilio en la eclesiología Pueblo de Dios, que Francisco citó con gran parresía en su discurso inaugural del sínodo sobre la sinodalidad. Citando a Francisco, dejo un poco, a Congar dejo esta reflexión. Decía Congar, luego del concilio, habremos de preguntarnos si será suficiente un ayornamiento o si no será necesaria alguna otra cosa.
La pregunta se impone en la medida en que las instituciones de la iglesia arrancan de un mundo cultural que ya no podría tener cabida en el nuevo mundo cultural. Nuestra época, dice Congar, exige una revisión de las formas tradicionales que va más allá de los planes de adaptación o de ayornamiento y que supone más bien una nueva creación. Aparecida, los obispos dijeron, estamos en un cambio epocal. La pandemia nos dejó otro cambio epocal. Las palabras de Congar se insertan en este contexto. Si la época ha sido una época en transición que ha tomado una forma nueva, con un mundo cultural que está emergiendo nuevo, la iglesia no puede limitarse a una adaptación. Tiene que renovarse creando, como hizo el Concilio Vaticano II, hoy en día a la luz de la sinodalidad. Y esta creación ya está emergiendo. Cuando el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, hizo el proceso de renovación y reestructuración, se pensó al inicio en cómo hacer que la colegialidad ejercitada, la colegialidad episcopal, pueda ser vivida al interior de la sinodalidad. E incorporamos esa visión a lo largo de todo el proceso, que ha dado como novedad, como nueva creación, que hoy en día podemos decir que está emergiendo inicialmente una eclesialidad sinodal, asamblea eclesial, el SEAMA, y estructuras nuevas que van dando cabida a una manera de ser iglesia, pueblo de Dios, inspiradas en la corresponsabilidad. Y el sínodo asume esta institución latinoamericana, la Asamblea Eclesial, para usarla como modelo en los continentes en la fase que estamos viviendo. Es decir, hay esperanza, porque cuando nos dejamos llevar por el Espíritu que nos pide los cambios que la Iglesia necesita hoy en día y estamos abiertos a emprender estos procesos de renovación y reforma, como dice el concilio, por fidelidad a Jesucristo, entonces hay esperanza para tener la posibilidad de que cada uno y cada una de nosotros sean los protagonistas en este nuevo modelo de iglesia sinodal. Muchas gracias.